Vamos ahora a hacer el examen que pusieron en febrero del 2025, de hecho, el modelo B. Fijaros que hay 5 problemas bastante típicos, no hay ninguna sorpresa, y el primero es de probabilidad. Dice, en un parque natural se monitorean 3 tipos de aves, colibríes, gorriones y búhos. El 40% de las aves observadas son colibríes, el 50% gorriones y el resto búhos. Se ha determinado que ciertas aves tienen plumaje raro, diferente al típico para su especie. La probabilidad de que un ave tenga plumaje raro varía según su tipo. Un 12% de colibríes, un 3% de gorriones y un 30% de búhos presentan plumaje raro. Fijaros, lo primero que vamos a hacer antes de ver qué me preguntan es en un diagrama, vamos a intentar escribir en un diagrama de árbol lo que me han dicho, es decir, la información que tenemos hasta ahora. Fijaros, me dicen que hay 3 tipos de aves, colibríes, gorriones y búhos. Fijaros que me hablan que el 40% son colibríes, el 50% son gorriones y por lo tanto el resto, es decir, el 10%, son búhos. Luego me está diciendo que estas aves pueden tener un plumaje raro o no tener plumaje raro. ¿Vale? Es decir, pondremos PM o PR mejor, de plumaje raro, y estas son las que no tienen el plumaje raro. Y fijaros qué dice. La probabilidad de que un ave tenga plumaje raro varía según su tipo. Un 12% de colibríes, un 3% de gorriones y un 30% de búhos. Es decir, un 12% de colibríes, un 3% de gorriones y un 30% de búhos. Por lo tanto, de que no tenga el plumaje raro, pues será justo el complementario. Aquí tendremos 0,88, aquí 0,97 y aquí 0,7. Bueno, fijaros que en este diagrama de árbol hemos puesto lo que nos está diciendo el problema. Apartado A, 0,6 puntos. Si observamos una ave, ¿cuál es la probabilidad de que sea un colibrí con plumaje raro? Es decir, fijaros que me están diciendo que busque la probabilidad de que sea colibrí y además tenga plumaje raro. Y fijaros que sería esto de aquí, colibrí y plumaje raro, que por tanto sería la probabilidad de que sea un colibrí por la probabilidad de que, sabiendo que es un colibrí, tenga el plumaje raro. Y por lo tanto será 0,4 por 0,12. Y esto de aquí, pues cogemos 0,4 por 0,12, nos daría 0,048. El apartado 2, también 0,6 puntos. Si observamos un ave con plumaje raro, ¿de qué tipo de ave es más probable que se trate? Por lo tanto, si observamos que es de plumaje raro, tenemos que buscar la probabilidad de que sea colibrí, luego la probabilidad de que sea pues gorriones y búhos, y luego pues ya veremos la que es más probable. Esta de aquí, fijaros que será la intersección dividido entre la probabilidad de plumaje raro. Esto sería Bayes. Fijaros que para buscar la probabilidad de plumaje raro sería probabilidades totales. Que fijaros que para que sea plumaje raro es la probabilidad de colibrí por la probabilidad de que tenga el plumaje raro sabiendo que es colibrí, más la probabilidad de que sea un gorrión por la probabilidad de que, sabiendo que es un gorrión, tenga un plumaje raro, y más la probabilidad de que sea un búho por la probabilidad de que, sabiendo que es un búho, tenga el plumaje raro. Y esto será 0,4 por 0,12 más 0,5 por 0,03
más 0,1 por 0,3. Fijaros, plumaje raro sería colibrí intersección plumaje raro, que sería esto de aquí. Gorrión intersección plumaje raro, que sería esto de aquí. Y búho intersección plumaje raro, que sería esto que hay aquí. Hacemos esta operación, 0,4 por 0,12, más 0,5 por 0,03, más 0,1 por 0,3. Y me da 0,093. Y por lo tanto, bueno, porque fijaros que esto de aquí es 0,048. Esto de aquí sería 0,015. Y esto de aquí sería 0,03. Y por tanto, esta suma, o sea, 0,4 por 0,12, luego 0,5 por 0,03 y 0,1 por 0,3. Si lo sumamos, nos da exacto 0,093. Por lo tanto, fijaros que aquí la probabilidad será por valles la intersección, que es justo esta, que es la que me han preguntado aquí arriba, es decir, 0,048, dividido entre la probabilidad de plumaje raro, que es 0,093. Por tanto, sería 48 dividido entre 93. Que fijaros que podemos simplificar la fracción entre 3, y 48 entre 3 es 16, y 93 entre 3 es 31, y aproximadamente pues sería 0,5161. Fijaros que ya no hace falta continuar, porque ¿qué tipo de ave es más probable que se trate? Pues ya no hace falta continuar. Porque fijaros que la probabilidad de que sea colibrí, sabiendo que tiene el plumaje raro, más la probabilidad de que sea gorrión, sabiendo que tiene el plumaje raro, más la probabilidad de que sea un búho, sabiendo que tiene el plumaje raro, esto tiene que ser 1. Y fijaros que ya me ha dado que esta es mayor que 0,5. Y por lo tanto, está claro que no hace falta buscar estas dos de aquí porque van a ser inferiores a esta, ¿eh? Es imposible que sean más grandes. Y por lo tanto, contestamos a la pregunta, pues el colibrí es el ave más probable. Si observamos que tiene plumaje raro, ¿eh? Bueno, y la tercera pregunta, que también es 0,6 puntos, dice, si un ave observada no es colibrí, ¿cuál es la probabilidad de que tenga plumaje raro? Es decir, si un ave que observamos no es colibrí, ¿cuál es la probabilidad de que tenga plumaje raro? Es decir, nos están hablando de esta probabilidad. Y fijaros que esto por definición pues será la intersección dividido entre la probabilidad de que no sea colibrí. Fijaros que aquí, que no sea colibrí y tenga el plumaje raro, pues fijaros que es justamente lo contrario de que sea colibrí y tenga el plumaje raro. ¿Vale? Fijaros que aquí me estaban hablando de esta de aquí, la intersección esta, y ahora la intersección de no colibrí y plumaje raro sería esta de aquí y esta de aquí. Por lo tanto, sería probabilidad de que sea, bueno, pondremos gorrión, intersección, plumaje raro,
más búho intersección plumaje raro. Y no colibrí, pues sería 1 menos la probabilidad de colibrí, que da 0,4, por lo tanto esto será 0,6. Y fijaros que aquí son estas que hemos buscado, ¿eh? Es decir, esta de aquí, corrión intersección plumaje raro sería esta de aquí, y búho intersección plumaje raro sería esta de aquí. Por lo tanto es 0,015 más 0,03. Es decir, fijaros, sería 0,03, pues 0,045 dividido entre 0,6. Y esto pues nos da 15 más 0,03 entre 0,6, pues nos daría 3 entre 40. Que si queréis aproximadamente, no, esto es exacto, es 0,075. Bueno, este es el primer problema que tenéis. Vamos al segundo. También bastante típico de un vector bidimensional en el que tenemos una función, la función de densidad conjunta, me hacen buscar la K y fijaros que me hacen buscar las marginales, esperanza, desviación y luego comprobar si son independientes o no. Bueno, la variable aleatoria bidimensional tiene distribución uniforme con esta función de densidad. Si la x y está en el triángulo y si no lo está. Vamos primero a dibujar este triángulo. El -2, 0, que sería este vértice, el 0, 1, que sería este de aquí, y el 0, 0. Esta sería nuestra región. Este sería el triángulo. Bueno, determina el valor de K. Fijaros, la función de densidad es K cuando está dentro del triángulo y 0 si está fuera del triángulo. Por definición, la integral, por definición, vamos a empezar con el 1, la integral de menos infinito a infinito de la integral de menos infinito a infinito de la función de densidad, por definición es 1. Vamos a ver este rectángulo, ¿cómo lo podemos poner? Fijaros, tendríamos que buscar esta recta, que es la recta que pasa por el punto -2, 0 y por el punto 0, 1. Fijaros que si yo tengo dos puntos podemos buscar la pendiente de la recta, que será 1 menos 0, dividido entre 0 menos -2, por lo tanto la pendiente es 1 medio. Fijaros que ya lo podíamos ver porque en este triángulo rectángulo la altura es 1, la base es x, por lo tanto la y incrementa una unidad cuando la x incrementa 2, por lo tanto 1 entre 2. Además la función crece, por lo tanto la pendiente es positiva. Y ahora fijaros que con un punto, lo que queráis, si queréis el 0, 1 por comodidad, y la pendiente podemos encontrar la recta que pasa por estos dos puntos, es decir, y menos la y del punto, que hemos cogido el punto 0, 1, igual a la pendiente que multiplica a x menos 0. Y por tanto la y será 1 medio de x más 1. Esto sería la recta. Ya tenemos esta recta. Entonces fijaros que para hacer esta integral podemos decir que la x va de -2 a 0 y la y va de 0 hasta que toca con esta recta de aquí. Es decir, mientras la x va de -2 a 0, la y va de 0 a 1 medio de x más 1. Y aquí por la función de densidad que es k, bueno, k es constante, sale fuera. La integral de 1
es y. Pues por la regla de Barrow tendremos la integral de menos 2 a 0 y aquí sustituimos la y primero por el de arriba y luego menos 0. Y por tanto hacemos esta integral y será k que multiplica a 1/2 de la integral de x, que es x al cuadrado entre 2, más la de 1, que es x. Y por tanto será k que multiplica, si sustituimos en el 0 es 0, y ahora sustituimos en el menos 2, por lo tanto 1/4 de menos 2 al cuadrado más menos 2. ¿Vale? Fijaros que aquí será negativo potenciado por positivo, 2 al cuadrado es 4, entre 4 1, 1 menos 2 menos 1 y con el menos delante más, por lo tanto quedaría 0 más 1, por lo tanto k, y de aquí ya sacamos que la k tiene que ser 1, ¿vale? Porque por definición es función de densidad si la integral dentro de su territorio, dentro de su región, siempre es 1. Bueno, vamos al segundo. Determina la función de densidad marginal de x, su esperanza y su desviación típica. Bueno, ¿cómo calculábamos la marginal? Pues si recordáis, la marginal de x era la integral de menos infinito a infinito de la función de densidad respecto de y. Bueno, pues vamos a hacerlo, es decir, la y la fijamos y por lo tanto aquí tendremos la y va de 1/2, bueno, de 0 a 1/2 de x más 1. Fijaros, la y va de 0 hasta llegar a esta recta, donde tenemos que fijar la x, que la x va siempre que la x vaya de menos 2 a 0, por la función de densidad, que era 1, respecto de y por tanto es y evaluado en estos valores, que sería 1/2 de x más 1 menos 0. 1/2 de x más 1. Y por lo tanto, la marginal de x será 1/2 de x más 1 cuando la x esté entre menos 2 y 0 cuando la x no esté en este intervalo. Bueno, luego nos dicen que calculemos la esperanza y su desviación típica. Recordad que la esperanza es, por definición, la integral de menos infinito a infinito de x por su función de densidad. Y por lo tanto será la integral de menos 2 a 0 de x por 1/2 de x más 1. Integral de menos 2 a 0, aquí quedaría 1/2 de x al cuadrado más x. Y por lo tanto será 1/2 de x al cubo partido entre 3 más x al cuadrado partido entre 2. Y por lo tanto será 0 menos, y ahora cuando sustituimos en el menos 2, pues nos quedará 1/6 por menos 2 elevado a 3 más 1/2 por menos 2 al cuadrado. Fijaros, esto será menos 2 elevado a 3, que es menos 8 sextos con el menos más. Y aquí menos 2 al cuadrado es 4, entre 2 con el menos 2. Y esto sería menos 4 sextos, que nos da menos 2 tercios. Ahora buscamos la desviación típica. Y para ello, recordad que necesitamos la esperanza de x al cuadrado.
finito de x al cuadrado por la función de densidad. Por lo tanto, nos volverá a quedar la integral de menos 2 a 0 de x al cuadrado por su función de densidad. 1/2 de x al cubo más x al cuadrado, que sería 1/2 de x a la cuarta partido entre 4 más x a la 3 partido entre 3. Y esto nos daría pues 1/8, bueno, primero sería 0, y ahora sustituimos en menos 2, 1/8, ya pongo directamente el 8, de menos 2 elevado a 4 más 1/3 de menos 2 elevado a 3. Y ahora fijaros, negativo potencia par positivo, 16 entre 8, 2, con el negativo menos 2. Y menos 2 elevado a 3 menos 8 tercios, con el negativo más 8 tercios. Y esto da 2 tercios. Y ahora recordad que la variancia es por definición la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. Por lo tanto, esto será 2 tercios menos 2 tercios al cuadrado. Por lo tanto, 2 tercios menos 4 novenos. Aquí quedaría 6 menos 4 y nos quedaría 2 novenos. Y por lo tanto, la desviación es la raíz, recordad, de la variancia. Por lo tanto, me quedaría la raíz de 2 novenos, que sería raíz de 2 dividido entre 3. Bueno, y por último dice, discuta la independencia de la variable x e y. Bueno, pues no son independientes, ¿eh? ¿Tres? Son independientes x e y. Recordad que eran independientes cuando la función de densidad conjunta nos daba lo mismo que el producto de las marginales. Fijaros que esta sabemos que es 1, porque era k y la k nos había dado 1 en el primer apartado, cuando pertenecía al triángulo y 0 fuera. Y fijaros que ya habíamos buscado f de x para buscar la esperanza de x y esta nos había dado, pues lo tenemos aquí, 1/2 de x más 1 cuando la x estaba entre menos 2 y 0. Por tanto, fijaros que nunca puede ser independiente porque el producto de esta por esta nunca va a desaparecer la x y os va a salir 1. ¿Vale? Porque f de y o es constante o depende de y. Y está claro que este producto nunca me va a dar esto de aquí. Y por tanto, concluimos que no son independientes. Otra manera sería que buscaseis la marginal y ya lo comprobaseis, pero fijaros que no hace falta. Bueno, vamos al tercer problema. Y para el tercer problema os ponen aquí una pequeña indicación. Dice, una empresa de ingeniería está desarrollando un nuevo sistema de control de calidad para su línea de producción de componentes electrónicos. Como parte de esta iniciativa, desea estimar la proporción de componentes que presentan defectos en el proceso de producción. Para tomar decisiones precisas, los ingenieros desean construir un intervalo de confianza del 98% para la proporción. Suponiendo que dicha proporción no está muy próxima ni a 0 ni a 1, ¿cuántas muestras de componentes deben tomar para garantizar
que el intervalo de confianza tenga longitud menor que 0,1 y fijaros que aquí nos ponen, bueno, el intervalo de confianza. Entonces, el intervalo de confianza, es decir, yo quiero que la longitud del intervalo sea menor que 0,1, por lo tanto, si tenemos la proporción menos, bueno, aquí te ponen una lambda, pues pondremos una lambda también. Proporción por Q, que es 1 menos P, dividido entre N. A mí me gusta más poner raíz que elevado a 1/2, pero bueno, sabéis que es lo mismo, ¿eh? Y la proporción más lambda alfa medios. Bueno, este sería el intervalo de confianza. Y fijaros que la amplitud es toda esta distancia. Y queremos que la amplitud sea menor que 0,1. Y esto quiere decir que el error, que es la mitad del intervalo, el error tiene que ser menor que la mitad de 0,1, que sería 0,05. Y el error precisamente es esto de aquí. Por lo tanto, fijaros, sabemos que el número que busquemos en las tablas de la normal, bueno, por esto tiene que ser más pequeño que 0,05. Como nos dice que suponemos que dicha proporción no está muy próxima ni de 0 ni de 1, pues cogeremos p igual a 0,5. Y miramos este número teniendo en cuenta que es un intervalo de confianza del 98%. Por lo tanto, recordad que cuando era 98%, lo que tenemos que hacer es, yo quiero que aquí dentro esté el 98, me quedan dos colas, por lo tanto un 0,02, que dividido entre las dos colas, me quedaría 0,01 en cada uno. Fijaros que si buscamos la tabla de la normal, la que os ponen en el examen son, a ver si la tengo aquí, esta de aquí es la que os pone en el examen, que es diferente a la que tenéis en el libro tanto de teoría como de problemas. Fijaros, aquí nos está dando toda la cola de la derecha. Por lo tanto, si yo quiero buscar todo este área, será 0,98 más 0,01. Es decir, todo esto hasta aquí tiene que ser 0,99. Y vamos a buscar el 0,99 aquí dentro. Voy a ampliarlo. Y fijaros el 0,99, el que más se aproxime, pues aquí. Tendríamos el 2,33. 2,33. Y este es el que vamos a coger. Es decir, sabemos que este valor, por lo tanto, es 2,33. Y este, pues sería el contrario, o sea, el opuesto. Bueno, pues tenemos que 2,33, o sea, 2,33 por 0,5, 0,5 dividido entre n tiene que ser más pequeño que 0,05. Bueno, 0,5 por 0,5 dividido entre n tiene que ser más pequeño que 0,05 dividido entre 2,33. 0,05 entre 2,33. Pues, bueno, antes de utilizar la calculadora, seguimos. Para sacar esta raíz elevado al cuadrado del otro lado, 0,5 por 0,5, 5 por 5, 25, por tanto sería 0,25.
Bueno, fijaros que este n pasa aquí multiplicando. 0,25, estoy poniendo un 0 de más. Es menor que todo esto. Por n. Y por último, para despejar la n, todo esto que está multiplicando pasaría dividiendo. Y ahora sí cogemos la calculadora y lo hacemos. 0,05. Bueno, y me da 542. Por lo tanto, la n tiene que ser mayor que 542,89. Y por lo tanto, a partir de un n igual a 543. Vamos al segundo apartado. Dice, tomamos una muestra de 200 componentes y resulta que 67 de ellas son defectuosas. ¿Cuál es el intervalo de confianza resultante? Pues ahora tenemos que n son 200. Nuestra estimación de la proporción es 67 de 200. Esto pues es 0,335. Y ahora hacemos el intervalo, es decir, la proporción. Bueno, ya ponemos el 0,335. Menos, ¿cuál es el intervalo de confianza resultante? Como no me dicen nada, doy por hecho que es el intervalo de confianza del 98%, por lo tanto, menos 2,33 por la raíz de 0,335 por 1 menos 0,335, que sería 0,665, dividido entre la n, que son 200. Y aquí, pues 0,335 más esto de aquí. Bueno, vamos a calcular esto. Recordad que esto de aquí es el error, que es justamente la mitad de la amplitud del intervalo. 2,33 por raíz 0,335 entre 200. Bueno, el error me sale 0,0777,632. Y por lo tanto, nos queda que el resultado será 0,335 menos este resultado, y el otro 0,335 más este resultado. $2,763. Bueno, ese sería el intervalo de confianza. Vamos al cuarto problema. El cuarto problema, fijaros que contrastes de hipótesis, también muy típico en los exámenes. Y también me están dando esto de aquí, Dice, una empresa de telecomunicaciones está evaluando las preferencias de sus clientes por diferentes tipos de planes de servicio. El plan A, el plan B y el plan C, que son estos de aquí, según el tipo de dispositivo que utilizan para acceder a Internet, el teléfono o el ordenador o tablet.
Para ello tomamos una muestra aleatoria de 1000 clientes, que es esta de aquí, que usan teléfonos y 1000 clientes que usan ordenadores. Los resultados de las preferencias de cada grupo se presentan en la siguiente tabla. Tenemos 320 de teléfono y el plan A, 450 el teléfono y el plan B y 230 el teléfono y el plan C. Fijaros que esto suma 1000. Esto también suma 1000. Y esto pues serían 650, 850 y 500. Y esto pues será 2000. Bueno, la empresa quiere determinar si las preferencias por los planes del servicio A, B y C dependen, vamos a señalar lo que me piden, si las preferencias por los planes A, B y C dependen del tipo de dispositivo que utilizan sus clientes, utilizando un nivel de significación del 0,05, contraste de homogeneidad para verificar si el tipo de dispositivo influye en la elección del plan de servicio. Por lo tanto, hipótesis nula, las preferencias por los planes no dependen del tipo de dispositivo. Y en cambio, la hipótesis alternativa, pues las preferencias por los planes sí que dependen del tipo de dispositivo. Bueno, ya tenemos las hipótesis planteadas y ahora vamos a hacer el estadístico. El estadístico es la suma de los observados menos los esperados al cuadrado dividido entre los esperados. O sea que tenemos que hacer los esperados. Fijaros que estos son los observados. Y ahora vamos a ver los esperados. Vamos a ver el A, el B y el C. Y teníamos teléfono y ordenador. Y aquí era el A, el B y el C. Fijaros, los esperados. Si realmente no dependieran, fijaros que este número lo calcularíamos haciendo 650 por 1000 entre 2000. 650 por 1000 entre 2000, que es 325. Claro, es la mitad de 650. Vale, aquí sería 850 por 1000 entre 2000, es decir, la mitad de 850, que sería 425. Y en este valor serían 500 por 1000 entre 2000, por lo tanto sería la mitad de 500, que es 250. Cogéis la calculadora si no. Aquí tendríamos 650 por 1000 entre 2000. Fijaros que como hay 1000 y 1000, pues esto sería igual. Y por lo tanto ahora ya buscamos el estadístico. Por lo tanto, nuestro estadístico será, fijaros, 320 menos 325, lo observado menos lo esperado, entre lo esperado, más el siguiente, que sería 450 menos 425 entre 425. 230, es decir, este número menos este de aquí, dividido entre 250. Y ahora bajamos a la segunda fila. 330 menos 325
al cuadrado dividido entre 325. Ahora estamos en este, por lo tanto 400 menos 425 entre 425 y el último pues sería este de aquí, 270 menos 250 al cuadrado dividido entre 250. Bueno, si no me he equivocado al hacer estas operaciones, lo revisaré. A mí me había dado 6,295. ¿Vale? Revisaré los cálculos. Ahora fijaros, esto sabemos, y además nos lo dice, que sigue un h cuadrado con k-1 y h-1 grados de libertad, donde k son las filas y h es las columnas. Por lo tanto, nosotros tendremos un h cuadrado con... ¿Cuántas filas tenemos? Pues tenemos 2 filas en nuestra tabla de contingencia y 3 columnas. Es decir, tenemos un h cuadrado de 2 grados de libertad. Y fijaros que tenemos aquí una variable categórica dividida en 2 y aquí una otra categórica dividida en 3. Por lo tanto, 2 menos 1 por 3 menos 1. Y ahora buscamos en la tabla del h cuadrado. La pongo aquí. Y fijaros que, como me dicen que tiene que ser alfa 0,05, recordad que en la x cuadrado, bueno, no es simétrica. Yo quiero buscar este valor donde esto sea la región de aceptación y esto sea mi región crítica, Y busco este valor de aquí. Este valor que justamente aquí dentro dejo 0,95 y aquí 0,05. Por lo tanto, buscamos 2 grados de libertad, 0,05 es un 5,99. Por lo tanto, ya sabemos que este valor de aquí es un 5,99. Y ahora tomamos una decisión. Como mi estadístico, que es 6,295, fijaros que estaría aquí, estaría a la derecha, es mayor que 5,99, rechazamos la hipótesis nula y, por tanto, las preferencias sí dependen del tipo de dispositivo. Las preferencias por los planes sí dependen del tipo de dispositivo. Bueno, y vamos al quinto y último ejercicio de máximo de verosimilitud, que también es típico, buscar uno de máximo verosimilitud, que dice, consideramos una variable aleatoria discreta, donde toma estos valores, con estas probabilidades. Bueno, fijaros que es una geométrica, donde Q está entre 0 y 1, un cierto parámetro. Encuentra un estimador de Q usando el método de máxima verosimilitud y exprésalo en términos de la muestra. Bueno, recordad que primero teníamos que buscar la función de verosimilitud. Que fijaros que la función de verosimilitud, pues x1, x2, xn. Y aquí tendríamos el valor q, que es lo que nuestro estimador, y esto sería q elevado a x1 por 1 menos q, por q elevado a x2 por 1 menos q,
por puntos suspensivos hasta llevar a q elevado a xn por 1 menos q. ¿Vale? Fijaros que ahora tenemos que hacer este producto y como tengo 1 menos q que multiplica n veces, pues aquí me quedará 1 menos q elevado a n y aquí q todos son productos de potencia de la misma base, sumo exponentes. Bueno, y esto sería la función de verosimilitud. 2. Aplicamos logaritmos. Y aplicamos logaritmos neperianos, por comodidad. Aunque escribamos L o G. Y por tanto, el logaritmo de la función de verosimilitud será, fijaros, el logaritmo de 1 menos q elevado a n por q elevado a la suma de xy. Y recordad las propiedades de los logaritmos. El logaritmo de la suma es, el logaritmo del producto es la suma de logaritmos. El logaritmo del cociente es la resta de logaritmos. Y el logaritmo de una potencia, el exponente pasaba multiplicando al logaritmo. Y teniendo estas tres propiedades en cuenta, pues nos quedará n veces el logaritmo de 1 menos q más la suma de los xy por el logaritmo de q. Ahora derivamos para buscar el máximo. Y por tanto, la derivada del logaritmo de la función de verosimilitud respecto de q será, esto es un número, la derivada del logaritmo es 1 dividido entre todo lo que hay dentro del logaritmo por la derivada de esto que sería menos 1. Y por tanto me quedaría menos n dividido entre 1 menos q. Y aquí la derivada del logaritmo es 1 partido entre q y esto es un número, por tanto, más la suma entre q, y ahora igualamos a 0. Bueno, multiplicamos la suma de xy que multiplicamos en forma de cruz. Aquí multiplicamos, hacemos la distributiva. Todo lo que tiene q lo ponemos a un lado porque de hecho nuestro objetivo es despejar la q, por tanto puedo sacar factor común. Y por tanto fijaros que la q será la suma dividido entre esto. Y como dice que lo ponga en términos de la media muestral, pues fijaros que la media es dividida entre n la suma. Por tanto, voy a dividir entre n toda la fracción. Y por tanto me quedará la media y aquí 1 más la media. Y ahora sí que tendríamos que comprobar que realmente es un máximo, Es decir, que la segunda derivada nos da negativa. Y fijaros que la segunda derivada sería la derivada de esto que es 0 por esto sin derivar, más, menos esto sin derivar, que con el menos de antes sería más, por la derivada de esto, por lo tanto quedaría n por menos 1, dividido entre 1 menos q todo al cuadrado, y aquí sería la derivada de este que es 0 por este sin derivar, menos este por la derivada de esto que es 1 entre el denominador al cuadrado. Y fijaros que si sustituís la q por la media muestral,
veréis que esto es negativo. Y por lo tanto, ya tenemos el ejercicio hecho. De hecho, ya tenemos todo el examen. Fijaros que los exámenes están sobre 9 porque hay un punto que os cuentan de evaluación continuada. Pero fijaros que son ejercicios muy típicos. Es muy importante, sobre todo en este curso, que hagáis todos los exámenes que hay colgados, que los vayáis entendiendo todos. Bueno, aquí acabamos este vídeo y seguimos haciendo más exámenes.